Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Dibujo 1. How, yo traerte nuevo Art Attack, tú mirar. En la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con un nuevo sistema de representación, perspectivas paralelas. Como siempre, les vamos a subir un apunte sobre el tema en el cuadernillo teórico que acompaña este video. En el módulo anterior, tomamos un objeto físico y tridimensional y lo pasamos a sistema de planta y vistas. ¡Wow! Esto nos sirvió como excusa para el análisis de las formas y la síntesis de la imagen a través de la organización de las distintas vistas en retícula. En pocas palabras, tomamos la tridimensión y la convertimos en bidimensión. Además, en el proceso aprendimos a interpretar plantas y vistas. En este módulo vamos a empezar a trabajar con sistemas de representación tridimensionales. Es decir, que vamos a volver a armar nuestro espacio tridimensional, pero desde la lógica de un sistema de representación. ¿Se acuerdan de este apunte que vimos en el primer video? Este es un cuadro comparativo de los sistemas de representación que vamos a ver este año. Como ya le conté en el video anterior, los sistemas de representación en realidad son convenciones que se usan para representar el espacio tridimensional sobre un espacio bidimensional, como lo es la hoja. Es decir, que esto es un artificio. Por eso vamos a empezar a analizar las reglas del primer sistema tridimensional que vamos a empezar a ver, que es el de perspectivas paralelas. La particularidad de este sistema es que se representa a los objetos y a los espacios a partir de una combinación de líneas paralelas y oblicuas que forman ángulos determinados. En el caso de estos sistemas, el observador es objetivo. No importa dónde se encuentre, el objeto siempre se va a representar de la misma manera y con la misma angulación que lo caracteriza. Este sistema es un sistema más bien descriptivo. Representa objetos y espacios a partir de la geometría y se utiliza para describir la volumetría. Si yo les pido a cualquiera de ustedes que dibuje un cubo o una casita, probablemente dibujen algo similar a esto. Pues bien, esos dos objetos están representados mediante una perspectiva paralela oblicua. En términos culturales, este es un sistema que tenemos muy incorporado de manera intuitiva. Este tipo de perspectivas paralelas son un grupo de perspectivas muy ligadas a las especialidades de índole proyectual, ya que permiten representar objetos y espacios de una manera objetiva. Vamos a ver un poquito de la historia de las perspectivas paralelas, así entendemos un poco de dónde vienen. Los sistemas de representación oblicuos son muy antiguos. Su uso estuvo muy extendido por Asia entre los siglos II y III después de Cristo, sobre todo en la India y en la China imperial, donde se usaban para ilustrar los textos sagrados y para representar espacios arquitectónicos, como estas tintas chinas que vemos acá, o la pintura sobre seda de la India. Durante la Baja Edad Media, y gracias a los conflictos entre Oriente y Occidente y a las sucesivas invasiones, esta manera de representar llegó a Europa y se hizo muy popular, sobre todo para realizar mapas y descripciones gráficas de ciudades, poblados y largas extensiones de tierra. Gracias a su uso, este tipo de perspectivas recibió el nombre de perspectivas caballeras. Aunque las reglas de representación, en ese momento, no estaban muy claras ni definidas, y cada dibujante las aplicaba según sus propios criterios y necesidades. A pesar de que en el Renacimiento la perspectiva más utilizada era la perspectiva cónica, el uso de las perspectivas paralelas continuó durante el Renacimiento y se aplicó fundamentalmente a la arquitectura y a la ingeniería militar. Acá pueden ver un diseño axonométrico de un mecanismo, obra de Leonardo da Vinci, que fue encontrado entre sus numerosos bocetos, o el plano del Jardín de Tullerías, realizado por un arquitecto francés.
Con la llegada de la revolución industrial, los sistemas de representación paralelos fueron aplicados al diseño y a la fabricación de máquinas y componentes industriales. El sistema de patentes popularizó esta manera de representar dentro de la industria, a partir de la necesidad de normalizar un tipo de dibujo técnico preciso y libre de distorsiones ópticas, para aplicarlo a los incipientes sistemas industriales de la época. En el periodo de entreguerras, y con la llegada de las vanguardias artísticas durante la primera parte del siglo XX, las perspectivas paralelas fueron adoptadas por corrientes vanguardistas como la Bauhaus o de Stiegel, que popularizaron su uso proporcionando una importante técnica gráfica para artistas, que antes consideraban que este tipo de representación era muy dura y solo aplicable a los oficios de arquitectos e ingenieros. En la actualidad, estos sistemas siguen siendo utilizados para el área de la industria, el diseño y el arte, pero también tienen una amplia aplicación en el diseño de juegos, en plataformas digitales, esquemas explotados o modelados 3D. Ahora que ya vimos un poco de la historia de estos sistemas, vamos a ver sus características. Las perspectivas paralelas se pueden dividir en dos grandes grupos: las axonométricas, o de proyección ortogonal, y las oblicuas, o de proyección oblicua. Nosotros, del grupo de proyección ortogonal, solo vamos a usar las isométricas, y del grupo de proyección oblicua solo vamos a ver frontal y cenital. Como siempre, si les interesa conocer el resto, pueden investigar ustedes, ya que el universo de la geometría es vasto e interesante para descubrir. Una de las principales características que definen a cada una de estas perspectivas es su angulación. Y para analizar esa angulación, volvamos a nuestro esquema de espacio euclidiano. Si nosotros entendemos que el espacio tridimensional está estructurado por los tres ejes cartesianos, X, Z e Y, y que esos ejes son ortogonales entre sí, es decir, que están dispuestos en ángulo de 90 grados uno del otro, lo que va a definir la construcción del tipo de perspectivas paralelas es la modificación de la angulación de los tres ejes. Veamos una imagen práctica. Acá tenemos un cuadro comparativo de los tres tipos de perspectivas paralelas que vamos a trabajar. La perspectiva isométrica se construye a partir de una angulación de 120 grados con respecto a la línea de tierra, mientras que la oblicua frontal va a trabajar una angulación de 135 y la cenital va a trabajar con una angulación de 90 grados con respecto a la línea de tierra. En la práctica, los ejes que se van a modificar son los dos ejes horizontales paralelos al plano de suelo, es decir, el eje verde Y y el eje azul X, que son los que representan el ancho y la profundidad, mientras que el eje vertical Z, que es el eje rojo, que representa la altura, va a permanecer en la misma posición vertical. En esta clase vamos a abordar específicamente las perspectivas axonométricas, así que analicemos un poco más las particularidades de este sistema. Las formas construidas con perspectivas isométricas se caracterizan por tener una angulación interna de 120 grados entre sus dos ejes horizontales con respecto a la línea de tierra. Sin embargo, ese ángulo interno de 120 grados puede ser dividido en dos ángulos de 60 por el eje vertical, como se ve en el segundo esquema. La profundidad, en esta perspectiva, se traza a 30 grados con respecto a la línea de tierra. Vamos a ver gráficamente cómo funciona en la práctica toda esta teoría. Lo primero que vamos a hacer es trazar la línea de tierra. ¿Se acuerdan de la línea de tierra? Esta es una línea horizontal que representa el suelo. Hablamos de esta línea cuando trabajamos los conceptos de planta y vista. ¿Se acuerdan? Es donde se apoyan las cosas. Y al ser representada por una línea recta, sabemos que mide 180 grados.
Por otra parte, como dijimos antes, vamos a trabajar con una angulación interna de 120. Nosotros estamos trabajando con formas cúbicas. Y dado nuestro conocimiento básico de geometría, podemos saber que los ángulos rectos de los que está conformado esta forma cúbica miden 90 grados. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con ángulos de 120, lo que vamos a hacer es abrir ese ángulo. Acá tenemos una planta de 90, muy parecida a la forma del cubo. Y acá tenemos una planta de 120. El ángulo interno de esta planta es de 120. ¿Ven la diferencia? Bueno, la particularidad de este sistema es que siempre se trabaja con una angulación interna de 120 y una angulación externa de 30 y 30. O sea, el ángulo entre el borde de la planta y la línea de tierra va a ser de 30 de un lado y 30 del otro. Esto se da por la particularidad de que este sistema siempre se representa desde un vértice. O sea, el punto de vista siempre está en uno de los vértices del objeto. Es por eso que la planta fugada va a estar unida a la línea de tierra mediante un punto, el punto 0. La otra particularidad de este sistema es que representa 3 caras de un objeto volumétrico al mismo tiempo. Y además las representa todas ellas en sus magnitudes reales. Este es un detalle no menor, ya que en las perspectivas, en general, se modifican los tamaños o las proporciones de los objetos para darle una apariencia ópticamente más realista. Sin embargo, en este sistema, todas sus caras están representadas en medidas reales o en magnitudes reales. De ahí su nombre. Isométrica significa igual medida. Ahora vamos a ver cómo se construye una isométrica, ya que el único requisito para construir este tipo de perspectivas es el uso correcto del instrumental.